necesita, podemos tratar de irnos, me voy a tratar de meter a las puertas de ahí del ministerio. Sí, fíjate que yo solo voy a esperar a que me dicen, me dieron una respuesta que me dará alguien que conozco ahí el día martes. Porque yo le dije, mira, lo que yo necesito es eso. Lo que pasa que con esto de la pandemia se ha vuelto complicado, y los últimos acontecimientos también se han vuelto un poco complicados. Pero bueno, estamos en eso, solo nos falta que esclarecer bien que eso es para el segundo parcial. Bueno, entonces, para no ser aburrido, porque acuérdense, ahorita estamos viendo las funciones del ministerio y pues no quisiera hacer aburrida la clase porque como son temas donde muy poco hay que preguntar, pero por lo menos que participemos en lectura o participemos en algo para no hacerlo muy tedioso, si no se va a volver muy aburrido. Entonces vamos a dar inicio a las funciones del Ministerio de Trabajo. Son 12 funciones. La última, por supuesto, la general, que habrán la presidencia, habrán otras disposiciones legales que también le deleen esa función al Ministerio de Trabajo. Entonces, la primera dice formular la política laboral, salarial, de higiene y seguridad en el trabajo del país y en general la política de trabajo decente. Siempre cuando hablamos nosotros de trabajo decente, por favor, no estamos hablando estamos hablando de un trabajo, cuando se habla de trabajo decente es que el Ministerio de Trabajo va a tener como función verificar que el trabajo se cumpla, por ejemplo, en las condiciones establecidas, horarios de entrada y salida, jornada de trabajo, tiempo extraordinario, y estamos hablando del salario, estamos hablando de las prestaciones de ley. O sea, ese es el trabajo en sí, el trabajo decente, que se deben de cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Y la política salarial, por supuesto, es el Ministerio de Trabajo quien le corresponde. Vamos a ver que hay una dependencia de ellos donde precisamente es la que preside la Comisión Nacional del Salario Mínimo. 2, diseñar y promover y desarrollar las políticas de diálogo social, tanto tripartito, bipartito y multisectorial. Lo que trata aquí de que dice de que le interesa mucho que intervenga el Estado, los trabajadores y el patrono, precisamente para tener una participación estratégica y discutir y analizar las propuestas de diferentes temas en lo que se refiere al trabajo y la previsión social. Por supuesto, si se recuerdan, el año pasado estuvimos viendo con los reglamentos y siempre, por ejemplo, el reglamento del transporte, y en todos los reglamentos siempre está la disposición legal donde dice que se le debe correr audiencia a patronos y trabajadores, debe oírse previamente, hacer un reglamento a patronos y trabajadores. Casi siempre busca el escuchar a patrono y trabajador y, por supuesto, la intervención del Estado, que debe ser útil precisamente para cualquier tema. 3, estudiar, analizar, discutir y, si fuera el caso, recomendar la ratificación de convenios internacionales del trabajo. Bueno, lo último que tenemos es el 175 de la OIT, que ya entró en vigencia, sabemos ya que ya es ley en este país, y este es precisamente el ministerio que le corresponde, y actualmente pues saben que está vamos a ver el 100 que se refiere al trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Solo que quiero que alguien me lo verifique si es el 189, que este es un convenio que no ha sido ratificado por Guatemala. Sin embargo, los sectores que representan a esta clase de trabajadores han indicado en varias ocasiones que inclusive tienen listo el reglamento. O sea, solo están esperando que Guatemala ratifique este convenio y para que ellos ya tienen precisamente un anteproyecto de reglamento y porque entre en vigencia, pero hasta la fecha pues no lo ha ejecutado. Y se recuerdan también que dentro de las funciones generales, cuando vimos nosotros el organigrama, vimos que en el despacho está precisamente la unidad de asuntos internacionales, que es verdaderamente la que se encarga de los tratados internacionales. El 4, pues por supuesto, tiene relación, pero no acuérdense que no todos los convenios son con la OIT. Pueden haber otro tipo de convenios con otras entidades regionales o con otros países, por eso interviene conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y únicamente, por supuesto, lo que sea en materia laboral. ¿Sí? El 5, administrar sistemas de información actualizadas sobre migración, oferta, demanda en el mercado laboral. Bueno, esto es importante porque en Guatemala cada vez que hablamos de migración nos ubicamos en 2 aspectos. Uno es la migración de los centroamericanos hacia los Estados Unidos, que saben que a nivel de política de Estado, pues Estados Unidos está tratando de contribuir económicamente con los 3 países del triángulo
y está hablando de una ayuda económica y todo, cuando nosotros sabemos que el problema de migración, pues los que somos guatemaltecos y vivimos aquí, sabemos que el problema no es tanto proporcionar una ayuda económica, sino que es generar fuentes de trabajo, salario digno o trabajo decente, donde se cumplan todas las condiciones. Entonces yo creo que podemos recibir pues, cualquier cantidad de millones, pero creo que el problema de Guatemala es un problema estrictamente estructural, integral. Debe buscarse una solución al problema de migración, porque imagínense, pues nos vendrá plata para cubrir programas sociales, pero dentro de 2 o 3 años, pues ya estamos otra vez en la misma circunstancia, en mucha pobreza, donde nuestros jóvenes, por la falta de trabajo, tendrán que emigrar hacia Estados Unidos, como lo hacen los otros países. Entonces yo creo que este ministerio pues debería ser el encargado en este proyecto que tienen a nivel de estados de poder participar y verdaderamente tener un buen estudio sobre ese proceso, por qué realmente el guatemalteco emigra. Y no tenemos nosotros de decir, bueno, cualquiera dirá, pues va huyendo de los problemas de las maras, va huyendo del conflicto armado. No, yo creo que nosotros sabemos que el problema serio es de carácter económico. Claro, habrán sus excepciones, en sus excepciones, pero en términos general, el problema de emigrar a Estados Unidos es económico. Al final de cuentas, pues yo le garantizo que cualquiera de nosotros que podamos soñar con nuestros Estados Unidos, 189, ¿no? Ahí estamos. Entonces, ese es un convenio que todavía Guatemala no lo ha ratificado. Las entidades y las agrupaciones y los sindicatos que precisamente están integrados por esta clase de trabajadores han estado presionando precisamente para que Guatemala lo pueda ratificar, pero hasta la fecha no lo ha hecho. Bueno, entonces le hablaba que eso de la migración, y por supuesto cuando nos ubicamos en migración es el traslado de los guatemaltecos a otro país. Se recuerdan que ya vimos a partir del 34 en el Código de Trabajo, donde hay ciertas modificaciones. Primero, que no se permite que se autoricen que menores de 18 años guatemaltecos puedan viajar hacia otro país a trabajar. En los programas oficiales, que serían, por ejemplo, los que se dan a Canadá, a Estados Unidos o a México. Y en esos programas no se permiten menores de edad. Segundo, se recuerdan también que si estamos casados debemos dejar garantizados los alimentos. También se recuerdan que quien nos está contratando debe cubrir los viajes de ida y de regreso, ¿va? Porque de lo contrario nos quedaríamos allá. Entonces, bueno, todo eso lo vimos el año pasado dentro del derecho individual. Ahora pues ya lo vamos a ver ya dentro de la problemática que tiene el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Se recuerda que es el único caso de excepción donde la regla general es 3 ejemplares de un contrato de trabajo y este es el único caso donde son 4 ejemplares debe de elaborarse el contrato de trabajo. Luego tenemos oferta y demanda del mercado laboral. Pues eso lo hemos visto la posición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de los kioscos y las ferias de trabajo. Diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. Todos los programas que tiene, por ejemplo, yo les digo, vamos a ver las capacitaciones que se tienen, vamos a ver cómo este ministerio y el despacho y otras entidades inclusive hablan de los guatemaltecos, no hablan únicamente de la clase de trabajo, cómo inclusive hay obligación de parte del Estado a través de este ministerio de proporcionar ayuda, proporcionar becas a los guatemaltecos, precisamente para prepararse, para tener esa capacitación y poder desarrollar o optar precisamente a un trabajo digno. Luego viene velar por el cumplimiento de la legislación laboral con relación a la mujer, adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables de trabajadores. Bueno, con la mujer pues ya hemos visto de que ya en todos los casos, donde tenga que ver con la maternidad y con los menores de edad, los juzgados de trabajo y previsión deben de tener como parte a la Inspección General de Trabajo. Ese es un requisito. ¿Y por qué? Porque pues a nivel administrativo también el Estado de Guatemala a través del ministerio tendrá que estar pendientes de la mujer. Ya hemos quedado y quedó bien claro el semestre pasado que en el caso de
una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia no puede despedirse salvo por falta grave. Y lo que procede no es el pago de prestaciones laborales, sino la reinstalación porque goza de inamovilidad. Luego tenemos los adolescentes. Bueno, ya hemos hablado claro y eso está convenio 138 de la OIT y adicionalmente su reglamento. Ya estamos claros que en Guatemala son 15 años. También, por favor, ya si un guatemalteco tiene 15 años y quiere trabajar y le pide su asesoría, le dice, vamos a ver, Dani Galindo, necesito que me hagas el trámite para que, vamos a ver, ¿quién ponemos de ejemplo aquí? Sergio. Sergio dice, bueno, yo tengo 15 años, mira, y quisiera trabajar, ¿será que me puedo tramitar el permiso? Ya, pues, Dani tendrá que saber de que Sergio no necesita permiso. La ley guatemalteca le da la facultad a Sergio de firmar su propio contrato de trabajo, teniendo 15 años, y así también percibir su salario. Puede pertenecer inclusive a un sindicato. Lo que no puede pertenecer es al Consejo Consultivo ni al Comité Ejecutivo, pero de lo contrario sí ya tiene todos esos derechos. Pues todos esos derechos los va a tener que estar pendientes, lo tiene que ver directamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Luego habla de pueblos indígenas. Claro, aquí ya vimos, se recuerdan que nos extrañaba un poco la pregunta de Sergio, por ejemplo, que en el caso de las mujeres tenemos muchas dependencias, inclusive la Oficina Nacional de la Mujer y otras dependencias que nos aparecen en el ministerio, pero lo importante tal vez es en cuanto a pueblos indígenas, que sí es aplicable en materia laboral, el 169, nada más quiero que me rectifiquen, que es el de pueblos indígenas, el convenio 169 de pueblos indígenas. Solo me gustaría si lo pudieran verificar para que lo pudiéramos publicar por ahí. Entonces estaríamos en el, vamos a ver por dónde vamos, bueno, personas con discapacidad. Yo les indicaba que cuando usted ingrese a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el discurso del señor ministro es precisamente el apoyo que le dieron a más de 800 trabajadores guatemaltecos con discapacidad para poderlos incorporar precisamente a un trabajo. No sé si es la totalidad, pero por ejemplo creo que... Licenciado. En lo que usted mencionaba del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, así se llama el convenio. Ahí estamos. Ese convenio, fíjate que ustedes lo vieron ya en pueblos indígenas, o lo van a ver ahí, o lo vieron... ¿Qué otro curso llevan? ¿Derecho agrario o no? Derecho agrario lo vamos a ver, pero sí lo leímos el año pasado en Derechos de los Pueblos Indígenas, licenciado. Sí, le dieron lectura. Y si te diste cuenta, habla parte del derecho laboral. Por ejemplo, yo te digo, ¿se recuerdan que tenemos un artículo en el Código de Trabajo donde dice que las instrucciones en Guatemala deben de ser en español? No importa que sea, si el que designan de gerente o encargado, como usted le quiera llamar, director, secretario, las órdenes en Guatemala deben de ser en español, pero si es en determinada área donde hablan determinado idioma, debe de hacerse en el idioma del lugar, o sea, los usos y costumbres locales, ¿verdad? Entonces, ese convenio lo vamos a ver en su generalidad en materia laboral. ¿Cómo es de que se recuerdan, por ejemplo, que nosotros, si ustedes leen un poco la historia, algunos tratadistas hablan mucho de que cada vez que hablamos del trabajador campesino, también se confunde la palabra campesino con el trabajador indígena en el campo. Porque nosotros pues, somos un país donde, pues, imagínense la cantidad de idiomas que tenemos. Por eso, lo valioso que es de que determinados funcionarios públicos deberían de tener, o sea, dentro de su perfil, tener el conocimiento de determinados idiomas, precisamente para cumplir sus obligaciones en determinadas áreas del país. Pero bueno, estamos hablando de materia laboral que es en términos generales. Si quieren, para que yo no hable solo yo, porque si no me voy a cansar, me va a dar mucha hambre. Alguien que me puede ir con el número 8. Para servirle, licenciado. Promover la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Bueno, acuérdense que este es el famoso convenio, ¿qué es este? El 81, no, 182.
182. Siempre verifiquémoslo y lo publicamos ahí, ¿eh? Hasta ahorita nos hemos equivocado, pero 182 creo que es el convenio realmente que habla del número 8, que es la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Por ejemplo, en Guatemala, ¿qué vemos nosotros? Alguien que tenga su código penal, por favor. Me gustaría que alguien me leyera el artículo 156 bis del Código Penal. ...156 bis... Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplee a personas... Espérate. Pongámosle mucha atención, Estamos conectados ahorita a 180 alumnos. Pongámosle mucha atención porque este es un error. Si usted quiere, la gente comete como error. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que el contratar menores de 15 años en Guatemala es un delito, penado por la ley con una prisión un poco elevada y no digamos la multa, elevadísima. Entonces, por favor, mucha atención porque puede ser que en nuestra casa, en nuestro entorno, con la gente que nosotros nos relacionamos, esté contratando, por ejemplo, para trabajar en casa particular o trabajo doméstico, puede ser que nos estemos contratando a alguien menor de 15 años. Por favor, estamos exactamente en la línea donde podemos poner problemas de tipo penal. Veamos y pongamos atención a la lectura que Sergio va a hacer de las 156 bis. Zaira, es 156 bis del Código Penal. Publicarlo para que nos quede ahí grabado. Gracias. Bueno, Sergio. Bueno, artículo 156 bis. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplee a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Gracias, María José. Vean, Sergio, si te das cuenta, no está hablando únicamente cuando habla de integridad y dignidad. No, ya si estamos hablando de otro tema repugnante, por ejemplo, que podría ser un tipo de explotación sexual, y eso es más grave, ¿va? No, aquí estamos hablando del aspecto laboral. Vean, miremos los 4 aspectos que habla ahí Sergio. Primero dice que vamos con su integridad, ¿verdad? Ahí estamos. Dignidad, seguridad y salud. Primero la de salud. Salud. Vean, por ejemplo, si yo contrato a alguien, imagínense los problemas que se han dado en las tortillerías. Se recuerdan que las tortillerías últimamente han sido hasta allanadas y han rescatado a menores, inclusive procesado quienes son los dueños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una tortillería muchas veces no llena las condiciones de salud, no las llena. Entonces, tenemos que ver eso porque ahí es donde se ha dado más el problema. Bueno, si es de gas, complicado porque la utilización de gas debe ser un poco delicado. Aparte de eso, tenemos un decreto de salud y seguridad ocupacional que nos tendría que indicar cómo debemos de hacer todo ese uso. Si es de leña, no digamos, pues el daño que se puede ocasionar. Pero en términos generales, lo que yo quiero hacerle entender es de que el artículo 156 del Código Penal, el estar contratando menores de 15 años nos puede ocasionar problemas serios. Acuérdense que no solo va la prisión, sino también va una multa que es de 20 a 100,000 quetzales. Y eso sí quisiera que lo tiramos cuando usted tenga que asesorar. Ahora usted ya tiene un artículo ahí que le dice, no, momento. Yo le digo, muchas veces se ve más en el trabajo de casa, ¿va? Que dice, mire, por ahí tiene una persona de 14 años o de 13 años, ¿va? No, de una vez dígale, ese es delito. Y imagínense, por querer pedir poco va a terminar pagando de 20 a 100,000 quetzales de multa más la responsabilidad penal. Vamos al siguiente, por favor. Es seguridad, integridad y dignidad. Solo permíteme, Sergio. Dani, ¿tenés duda? Sí, una duda importante con respecto a esto. Digamos, entiendo yo que
el artículo 156 dice: quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas. O sea, dice expresamente lesivas y peligrosas, ¿no? Pero mira, pues, por ejemplo, yo me recuerdo que antes en vacaciones, cuando tenía como 17 años, iba a pintar banquetas, pero a veces me llevaba a mis primos que tenían 13 años y 10, ¿va? Y lo hacíamos en vacaciones, ¿va? Que era como, la gente nos contrataba para pintar banquetas y nos ganábamos un buen dinero. En ese caso, donde no hay contrato, donde es un trabajo, pues, que es para nosotros mismos, ahí habría algún problema legal, licenciado. Fíjate que yo sé por dónde vas. Por ejemplo, ese podemos llevar, si vos querés, un trabajo informal, ¿va? Dani ejecutaba un trabajo, pues nos íbamos con mis primos, íbamos a limpiar acá o a pintar acá y lo hacíamos. No, yo te digo, no debería de hacerse siendo uno menor de 15 años. No debería hacerse porque fíjate que el convenio 138 de la OIT y su reglamento, que ya creo que es el 260-2019, nada más verifíquenme, lo publicamos, que es el reglamento de aplicación del 138, allá sí nos habla claro que es de 15 años. O sea, estamos hablando ya de una relación laboral, no de un trabajo informal. Claro, yo te digo, ya Dani llevándose a 5 primos a trabajar, ya ahí a Dani es patrono, que sean los primos. Pero muchas veces en el trabajo informal es un poco complicado. Lo que estamos hablando aquí más que todo es ese tipo de contratación. Y fíjate que las palabras, cuando vos analizás, ahí una dice lesivas. Y lesivo es un término muy general, Dani, muy general, muy general. Yo te digo, lo que yo he observado los últimos años en Guatemala, los últimos 3 años, ¿cuáles son? Las famosas tortillerías. Ahí es con frecuencia. Yo no sé si recuerdan que el año pasado, inclusive a la persona se le dieron detenida, pues habían como más de 5 personas menores de 15 años trabajando precisamente, y ahí me recuerdo que la persona, pues normalmente se van detenidas de acuerdo a este artículo. No, lo que yo quiero, Dani, es prevenir de que nosotros, por ejemplo, mira, nosotros como estudiantes de Derecho, los que estamos hoy en esta clase, ¿dónde nosotros encontramos la dificultad, por ejemplo, en este caso? Yo te diría que se da más que todo en el trabajo casa particular. Yo no sé si has visto cuánta menor de edad trabaja en casa particular. Es sumamente complicado. Y vos me puedes decir, pero mire, Lick, no puede ser tan lesivo. En zapaterías o ventas de ropa. Fíjate, Carolina, que si mirás, ha disminuido bastante. Se sigue dando. No, antes, por ejemplo, yo te digo, cualquiera me podría decir, mire, Lick, pero eso no está bien, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes en época de vacaciones que van a trabajar de vacacionistas? Pero entonces hoy entendemos ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes tengan derecho a dar un consejo. Si su primo, su papá, usted mismo tiene un taller, por favor, no puede llevar a un menor de 15 años. Está incumpliendo una disposición legal. ¿Sí? Usted puede hablar, mire, Eric, pero ¿y qué pasa con el contrato de aprendizaje? Bueno, pero entonces hay que hacerlos. ¿Qué niñas ponen las torterías? Si queremos, el tema está bien discutido. Si quieren, vamos a darle permiso ahorita a Dani. No sé si te entendí. ¿Tú trabajabas con tus primos de manera Sí, individual? y fíjese, Lick, que nosotros solo íbamos a la casa, tocábamos y le decíamos a la persona si nos contrataba para que le pintáramos, ¿no? Y yo siento que el término, mira, pues en este término lesivo, yo considero que si estábamos en vacaciones ni siquiera se lesiona el derecho de educación que tiene el niño, pues porque ahí no tienen nada que hacer. Y tampoco es como que sea algo peligroso, porque pintar banquetas no tiene nada peligroso. Bueno, yo te entiendo, pero mira, pues, tu caso es un caso que tú lo pones, que se da en la práctica, pues. No, yo me refiero más que todo, yo te digo, y no sé si me vas a dar la razón, pero no creas que mucho guatemalteco contrata en trabajador de casa particular o servicio doméstico a menores de 15 años. Sí, y otra cosa que también, que miro yo que es informal y que yo siento que está muy mal, es que los niños de semáforos, que son menores de... Ellos sí están fregados porque son menores de 14 años y los papás los tienen niños. en los semáforos. Ajá. Sí. Mira, Dani,
vos vas en tu vehículo y a veces el niño es tan pequeño que uno le da miedo poderlo atropellar. O sea, ni lo mirás ahí circulando. Y si te das cuenta, mira, la PGN tiene una gran labor que hacer, ha hecho una gran labor, pero tiene mucho que hacer. ¿Sabes por qué? Pues uno, no sé si muchas veces cuando uno madruga a ustedes o en determinada hora que uno sale, yo siempre me pregunto, ¿y quién trae a esos niños acá? ¿Va? Alguien los pasó dejando, seguro, ¿va? Alguien los pasó dejando. Imagínate, hay estudios cuando lees sobre esto, sobre la explotación de niños, hay estudios donde dice que hay gente que se dedica, ve a una mamá con extrema pobreza, le alquila a los hijos para ir a pedir. Todo eso está escrito, pues hay estudios, hay investigaciones al respecto. Pero yo lo que quería referirme hoy más que a todos jóvenes es ustedes como estudiantes de Derecho. Si ahora usted en su taller, en su librería, en su tienda, ahora se da cuenta que tiene que tener mucho cuidado porque hay una disposición legal. Y acordate, Dani, de que las palabras peligrosas y lesivas, claro, en el caso tuyo del otro extremo, no estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de aquellos casos donde sí puede ser peligroso. Vamos a ver, en los mercados, en los buses suben niños, sí, eso es... Sí, es la verdad, Carolina, mira, da tristeza, yo te digo, da tristeza. Sí, lo que pasa es que acordate que pues uno de niño todavía hay determinada edad en la vida donde uno depende más que todos los padres. Pero vamos a dar tiempo a Pamela, que estaba a levantar la mano. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda, pero por favor no me vaya a regañar si estoy muy equivocada. Pero, Para nada. bueno, usted estaba mencionando que el trabajo en menores de 15 años, pues sí, es ilegal, ¿verdad? Sí. Pero en el Código de Trabajo, en el artículo 32, habla sobre el contrato de jóvenes menores de 14 años y como que lo autorizan, pero no. Fíjate, Pamela, no solo el 32, creo que es el 149, verifiquémoslo. 149. 149, 140, 148, 49, 50, por ahí va a estar. Sí, es el 49, 149. 149. ¿Dónde? Ajá. En general, ¿sabes qué dice? Años. ¿Ese es el que tenés ahí? Yo el 149 tengo reducción de la jornada de trabajo. No, búsquenmelo por ahí, jóvenes. Creo 148. Licenciado, es que sí dice es que dice el 149 sobre la jornada ordinaria para los menores de edad. No. Mira, busquemos un artículo que dice ahí que la Inspección General de Trabajo puede autorizar menores de 15 años para ese es el 150. 150. Nancy, léemelo, por favor, Nancy. Ok, artículo 150. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años o, en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: literal A, que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B, que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. Vean, es interesante. Mira, Pamela, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la interpretación del derecho del trabajo,
No sé si estuviste conmigo cuando, por ejemplo, es tan importante que nos ubicáramos, por ejemplo, en el momento histórico de la creación de la norma. O sea, y su entorno, más su entorno socioeconómico de la creación de la norma. No te olvides que esta norma, la que tú le dices el 32, y lo que Nancy le dio que es el 150, sí, era una ley que existía en Guatemala. Sin embargo, si te das cuenta, a pesar de que ya estaba ratificado el convenio 138 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, fue hasta en el 2019. Yo no sé si se los publiqué. Bueno, quiero que alguien me busque el reglamento, creo que es el 260-2019, de la aplicación del 138 de la OIT. No sé si se los enviamos hoy, no me recuerdo. Les enviamos lo del adulto mayor, si me recuerdo. ¿Cuál dijo que era, licenciado? Es yo creo que es acuerdo gubernativo, no sé si es decreto, Sergio, 260-2019, que es el reglamento de aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí está, 260, Carla ya lo encontró. Es acuerdo ministerial. Acuerdo ministerial 260-2019. Pamela, si te das cuenta, el 32 y el 150, la creación de esa norma. Cuando Guatemala en el 2019 elabora el reglamento, ¿sí? Ya esos artículos, solo por decirte algo, si tú llamas ahorita a la Inspección General de Trabajo y decís, mire, fíjese que voy a hacer un trámite para para un jovencito de 14 años para que le autoricen que trabaje, ya no te lo permite. La misma página ahí te está diciendo que ahora son 15 años, ¿sí? Entonces, ya, para que lo entendamos bien, mira, Pamela, la creación de esas normas, sí, de ocupaciones, eso es interesante. Solo déjame ver que ahorita me acaban de publicar algo ahí que me pareció sumamente interesante. Solo permitan ustedes porque Eddie quiere ingresar. No me voy a tener mucho aquí. Dice, Stanley habla muy bueno. Vean lo que eso es interesante. El acuerdo ministerial 154-2008 proporciona una lista de las ocupaciones peligrosas en las que los niños menores de 18 años no pueden ser empleados. Ese está... Sí, va. Dani, exactamente por lo que me estabas preguntando, yo creo que Stanley encontró una norma que nos puede ayudar porque es más amplia. Entonces, mira, Pamela, no, yo te entiendo. Uno dice, mira, pero no la han expulsado el ordenamiento jurídico. Porque esa es la verdad. Lo primero que queríamos hacer es expulsar el ordenamiento jurídico. ¿No crees? Porque lo que tú lees en el 32 y el 150 sigue siendo derecho vigente y positivo, ¿sí? Pero ya no aplicable. No aplicable desde que Guatemala no solo ratifica el convenio, sino que elabora el reglamento a través de un acuerdo ministerial para aplicación del convenio. Y si te das cuenta, eso fue en el 2019. Porque ahorita si tú haces un trámite, no te lo van a autorizar, no te lo van a autorizar. Y por favor, jóvenes, no, Pamela, el curso es para que preguntes, ese es el punto que preguntes. Yo posiblemente no lo sé todo. Lo vamos a investigar. Mira, ahorita me agrada a mí de que ahí estamos encontrando otros artículos, otras disposiciones legales que nos ayudan. Entonces, Pamela, estamos claros. En Guatemala, 15 años hacia arriba. Todavía seguimos teniendo problemas con algunos trabajos que si contratamos menores de 18 años y los trabajos son peligrosos y los trabajos son, ¿qué palabra era, Dani? La otra, lesivos, podemos tener problemas. Pero lo que ahora les quiero decir es que ustedes en la vida práctica han visto los allanamientos que hacen a las tortillerías y las tortillerías han tenido problemas de tipo penal precisamente por estar contratando esta clase de trabajadores. Entonces, ese tema lo vamos a ver aparte. Ahorita solo estamos dando armando discusión, pero eso lo vamos a ver aparte. Tenemos exactamente el tema del trabajador adolescente.
Entonces, si quieren, Sergio, vamos a regresar a lo que tenemos para poder terminar, si no, no vamos a terminar. Numeral 9. Diseñar políticas de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores y de aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral del país. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de las entidades privadas y estatales correspondientes. En este caso, estamos hablando del Ministerio de Trabajo. Tiene a cargo la capacitación, las políticas de capacitación técnica y profesional. Capacitación técnica y profesional, yo se la voy a definir en términos generales. Si usted ingresa a la página del INTECAP, dependiendo la cantidad de horas que va a recibir en el curso, entonces le dicen, bueno, le vamos a dar un diploma de una capacitación técnica. Pero si se dan cuenta, hay otros que ellos le llaman, y por las horas que llevan esos cursos, dice, le vamos a dar una certificación. Ahí estamos hablando de una formación profesional ya. No sé si actualmente, pero ya hace muchos años, me recuerdo que cuando uno quería ser electricista, autorizado por la, ¿cómo se llama esto? Por el INDE. Por la empresa eléctrica, era requisito tener la certificación del INTECAP. De lo contrario, no le daban trámite para que fuera uno certificado. Y es más, se recuerdan que, por ejemplo, no sé si todavía, muchos electricistas cuando lo contratamos, hay quienes dicen, pero mira, estás autorizado por el INTECAP. O sea, la capacitación esa del INTECAP es importante. Y el Estado, pues saben ustedes que tiene su propia institución que continuamente está capacitando a sus trabajadores. Las dependencias autónomas tienen sus propios centros de capacitación. Ustedes saben de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, los docentes de la facultad, saben que nos tenemos que estar preparando, saben que para una promoción docente, que por cierto quiero decirles que el docente titular de la facultad devenga muy buen salario, muy buen salario. Por eso ustedes tienen que exigir, hombre. Aquí, los profesores, yo no soy titular 12, pero verifiquen cuánto gana un titular 12 en la facultad. Y va a decir usted con qué razón no quiere ser diputado, ¿no? Gana más que un diputado. Entonces, bueno, pero también es digno el salario, ¿va? Y mayormente yo les digo, yo todavía, imagínense, yo recibí, vamos a ver, hace 35 o 40 años, imagínense, yo fui alumno igual que ustedes, y todavía hay profesores en la facultad, escuchen, que fueron mis docentes. Les voy a dar un nombre, por ejemplo, Henry Almengor. Él fue mi profesor, solo que en ese tiempo, ahora creo que se llama Derecho Financiero. En ese entonces que yo estudié con él, que fue mi profesor, se llamaba Hacienda Pública, el curso. Y si yo le mencionara otro, todavía hay profesores que me dieron clases a mí, que sí, imagina, eso es, Yemile, cuánta experiencia. Si algo yo te digo, de las cosas que yo tengo que, no lo voy a decir para no meterme a problemas, pero un hombre que para mí sería un docente que todavía lo podemos aprovechar, sería, por ejemplo, el doctor Neri Muñoz. Neri Muñoz en materia de notariado. Vean ustedes, se dio un fenómeno en la facultad. Fíjense que había una norma que después de los 65 años, nosotros obligadamente nos teníamos que retirar. Y ahí se fueron, por ejemplo, profesores como el licenciado Alvarado, que daba notariado. No, una verdadera historia de notariado, ustedes. ¿Cuántos profesores se tuvieron que retirar? Por ejemplo, estaba el licenciado Godínez en Derecho Administrativo. Ellos se tuvieron que tirar por edad. Llegaron a los 65 y el reglamento los obligó a retirarse. Vino el sindicato, los actuales sindicatos de docentes, plantearon una inconstitucionalidad, la resolvieron hace como 3 años y dijeron que era una discriminación en cuanto a edad, que el profesor se retirara a los 65 y ahora pues ya no tenemos edad, ¿eh? Ahora el profesor de la facultad se puede retirar a los 90, a los 100, ya se imagina no, pero tampoco va. Hay que disfrutar de un poco la vida. Solo les hacía ese comentario pues porque creo que nosotros como docentes de la facultad, que es un gran patrono de la Universidad de San Carlos,
pues hay que tratar de dar lo mejor, porque, de veras, no sé si eso estará yo se lo estoy dando porque aparentemente todo eso debería ser público. O sea, el salario que yo devengo debería ser público, el salario que todos los profesores demás debería ser público. No sé si estará en la página de la universidad, pero y si no, pues es fácil de conseguir, sí. Ahora no está aquello, ahora el Estado creó mecanismos donde todo el mundo se debe enterar qué salario puede vengar uno. Pero bueno, regresamos con el siguiente, por favor, Sergio. Licenciado. Dime. Dice que el titular 12 gana 4.170 por hora. Judith Raquel Porras. Aunque no sé si gana más, pero eso es lo que está publicado en la página. Bueno, ¿Que gana quién? ¿Que gana quién? Supuestamente dice categoría. Ajá. Titular 12 por hora gana 4.170. Eso es lo que dice. No le sé decir si está 100% segura, pero dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Fondo de Investigación, lista de puestos y salarios 2017 a partir del 1 de agosto del 2017. No sé si habrá uno más reciente. Tiene que haber uno más reciente. Pero esa es información pública, ustedes, ¿eh? Es información pública. No tienen... No, yo te digo, no, yo soy titular 5, o sea, yo soy titular 5, no soy titular, todavía ando muy escaso, pero bueno, lo que yo quería referirme a esto no es tanto que criticáramos a los salarios, no, lo que yo les quiero decir es de que el día que usted anhele ser docente de la facultad, pues buena obra anhela, buena obra anhela, o sea... es un buen patrono, yo creo que... Pero también yo les quiero decir, imagínense cuando les hablo del licenciado General Mengor, a mí me dio clases hace más de 35 años y sigue siendo profesor. Entonces, ya está una cosa. Pues bueno, ya no está investigando cuánto ganan los docentes, porque también ya... ¿Dónde íbamos, Sergio? En el numeral 10, licenciado. Vamos, formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el mejoramiento de los sistemas de prevención social. Sigamos, 11. 11. Armonizar y conciliar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores, prevenir los conflictos laborales e intervenir de conformidad con la ley en la solución extrajudicial de estos, propiciar el diálogo social y la conciliación como mecanismo de solución de conflictos laborales, todo ello de conformidad con la legislación vigente. Y 12, otras que sean asignadas por la Presidencia de la República. Bueno, estas son las funciones o atribuciones que tiene el ministerio. Veamos hoy las atribuciones que tiene cada viceministerio. Primero vamos a encontrar el despacho. Pues el artículo 6 dice: el despacho ministerial es la autoridad superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y a él le corresponde cumplir todos los, desarrollar todo lo del ministerio. Pero en el artículo 8 vamos a encontrar ya las atribuciones. La primera pues es general, ¿va ustedes? La segunda dice: representar al Estado de Guatemala ante organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en procesos de negociación con convenios internacionales en materia de trabajo. ¿Se recuerdan cuando vimos el esquema? Vimos de que el despacho tiene 4 unidades. 5 son exactamente el desarrollo propio del ministerio, pero hay una que se llama Unidad de Asuntos Internacionales, que es precisamente su brazo que le ayuda para ejecutar este número 2. Luego dice, en el 9, estamos hablando del despacho, el señor ministro, resolver los recursos de revocatoria y reposición. Se los dejé ahí porque tenemos dentro del tema precisamente el recurso de revocatoria y el recurso de reposición en materia laboral, pero propiamente dicho, administrativa. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos una relación desfavorable? ¿Ante qué entidad, qué procede? ¿Es el de revocatoria o el de reposición? Eso lo vamos a ver. Únicamente le quería indicar de que está dentro de las atribuciones del señor ministro resolver estos recursos.
Presentar al ministerio, representar al ministerio ante juntas directivas. Por favor, necesito que nos vayamos a la ley del INTECAP, artículo 13 de la ley del INTECAP. Sí, artículo 13 de la ley del INTECAP. Vean, ahí lo que yo le quiero indicar a ustedes, tiene tanta importancia el ministro de Trabajo y Previsión Social, quien preside la junta directiva del INTECAP es el señor ministro y quien lo sustituye es un viceministro. Entonces, no sé si alguien me tiene por ahí la ley, no sé si es... Sí, con gusto, licenciada. Decime, Artículo 13. Artículo 13. La junta directiva estará integrada por 12 directores propietarios y sus respectivos suplentes de la siguiente manera. 1. Sector público, el ministro de Trabajo y Previsión Social como presidente propietario y el viceministro del ramo como suplente. El ministro de Economía como vicepresidente propietario y el viceministro del ramo como suplente. El secretario general de Consejo Nacional de Planificación Económica como propietario y el subsecretario como suplente. Sector privado, 6 propietarios y 6 suplentes nombrados por el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a propuesta y en representación de las entidades siguientes. Un propietario y un suplente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Un propietario y un suplente de la Cámara de Industria de Guatemala. Un propietario y un suplente de la Cámara de Comercio de Guatemala. Un propietario y un suplente de la Asociación General de Agricultores. Un propietario y un suplente de la Cámara del Agro. Un propietario y un suplente de la Asociación de Banqueros y Asociación General de Instituciones de Seguros conjuntamente. 3. Sector laboral. 3 propietarios y 3 suplentes nombrados por el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a propuesta de las organizaciones laborales legalmente constituidas. Y 4, el gerente del instituto será el secretario de la junta directiva y el subgerente será el prosecretario. Ambos actuarán en las sesiones con voz, pero sin voto. Artículo 1, Decreto Ley 783. Vean qué interesante lo que leemos lectura. Lo que me interesa es que quien preside el INTECAP es el señor ministro. Está dentro de sus funciones el artículo 10. Pero, ¿por qué esperé que terminara de darle lectura a la compañera al artículo? Porque si se dan cuenta la importancia de los sindicatos. Hay 3 delegados de sindicatos integrando la junta directiva del INTECAP. Nada más se lo dejo como referencia cuando veamos el tema de los sindicatos. Vamos ahora a cuáles son las atribuciones del señor viceministro de Administración de Trabajo. Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales, leyes, reglamentos de trabajo y previsión social, siempre y cuando no sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo excepciones que la ley establece. 2. Realizar todas las diligencias tendentes, al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y previsión social en aquellos procesos que figure como parte de la Dirección General de Trabajo. Por favor, ya quedamos de que la Dirección General de Trabajo, cuando son asuntos de maternidad y cuando son asuntos de intereses de menores, los tribunales de trabajo tienen la obligación de tenerlo como parte en estos procesos. Evacuar en su calidad de asesoría técnica del Ministerio todas las consultas que le formulen las dependencias del Ministerio, así como de los empleadores y trabajadores. Vean por qué yo quería hacer ese énfasis aquí. Cuando Yemile y otros trabajadores tengamos dudas, podemos hacer esa solicitud de algún tema que nosotros no entendamos bien y que tengamos que ver en materia laboral. Esta dependencia del ministerio tiene la obligación, este viceministerio tiene la obligación de evacuar la audiencia hoy. Por ejemplo, si nosotros ahorita con la aplicación del 175, el tiempo parcial y su reglamento tenemos duda, él tendría la obligación porque dice todas las consultas. Vean, evacuar en su calidad de asesoría técnica todas las consultas que le formulen las dependencias del ministerio, así como de los empleadores o trabajadores. O sea, es obligación precisamente
que él nos informe algún tema que nosotros estemos interesados. Calcular prestaciones laborales en aquellos trabajadores que hayan finalizado la relación laboral. Esto es importante porque efectivamente ya hemos visto que cuando un trabajador es despedido va a la inspección, lo primero que le hacen es su cálculo, va con el patrono, después de que vaya con el patrono regresa nuevamente para que ya inicie el trámite de la adjudicación para la citación del patrono. Hoy tenemos la bendición nosotros, claro, alguien me estaba pidiendo y creo que lo vamos a hacer, tal vez de repente, no sé si Ronnie, ¿ya estás incorporado, Ronnie? No sé si Ronnie anda por otro lado. Bueno, yo quisiera que alguien que me pudiera ayudar ahí, vean, ustedes saben que ahora el ministerio tiene dentro de su página, efectivamente usted va a encontrar ahí cálculo de prestaciones. Por ejemplo, David está trabajador, lo despidieron, entonces pide asesoría, le dice, mira, vamos a ver, mira Sergio Estuardo, ¿cómo hago yo para saber cuánto me corresponde de prestaciones? Ahora viene Sergio Estuardo y sabe que en la página del ministerio ingresa nada más los datos de David Estrada, cuando inició su relación, ahí le pide todos los datos que le pide, los ingresa y en un minuto ya Sergio le dio la asesoría a David, indicándole, mira, de conformidad con la ley, esto te corresponde. Claro, anteriormente yo le digo, cuando yo tenía la oportunidad de ser presenciales, lo hacía uno manual. Hay un libro, por ejemplo, de uno de los profesores de la Facultad de Derecho Laboral, que él precisamente en su libro tiene el cálculo de prestaciones laborales. Yo creo que 2 profesores tienen en sus libros el cálculo de las prestaciones. Pero ahora todo es más tecnológico, ya el ministerio en su plataforma tiene esto que nos puede ayudar muchísimo. Ahí yo creo que Emilia la publicó el link donde podemos consultar. Ese es el enlace. 5. Mantener un registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto le corresponde directamente a la Dirección General de Previsión Social, que le corresponde compartir a las dependencias de este viceministerio. Tal vez para no equivocar, cuando hablamos de este viceministerio que estamos ahorita en el de Administración del Trabajo, tiene 3 grandes dependencias, 3 grandes instituciones: Inspección General de Trabajo, Dirección General de Trabajo y Dirección de Fomento a la Legalidad. Si se dan cuenta, todas estas funciones que estamos hablando van a estar enmarcadas en esas 3 direcciones. Entonces, cuando dice que debe llevar ese registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es precisamente porque el convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, como miembro Guatemala, al haber ratificado, constituirse en miembro de la OIT y haber ratificado este convenio, tiene la obligación de enviar anualmente a una dependencia de la OIT esta información. Por eso es de que aparte que se lo exigen las leyes nacionales, el ministerio tiene la obligación de enviar ese informe de conformidad con el artículo 20 y 21 del convenio número 81. Claro, cuando nos referimos nosotros al día de hoy, que yo le hablaba a ustedes, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de enfermedades profesionales? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué son para ustedes? Díganme una enfermedad profesional para ustedes. ¿Un accidente en el trabajo, Alec? Pero eso lo marcas en accidentes. Una enfermedad. Puede ser el cuento del túnel del cuento carpiano, que es por la ¿cómo se llama? El uso de la computadora. Sí, ese es uno, Sí, Stanley, por supuesto. Decime, Emile. Gracias, doctor. Quizá cuando trabajan con muchos químicos y no tienen el equipo correspondiente, ¿verdad? Y van inhalando esos químicos, a veces hay problemas respiratorios o incluso en la piel, ¿verdad? Cuando han tenido contacto con algún mineral, han resultado incluso con problemas de cáncer. Sí. Yo te digo, y puede llegar una enfermedad profesional a ser cáncer. Por ejemplo, te digo, el uso frecuente de la computadora y que no se tengan los filtros necesarios, pero produce ceguera, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? El túnel carpiano. Carpiano es, ¿va? Escribámoslo por ahí. Trabajar con esto.
Liga a los maestros de música también les da mucho el túnel carpiano, ya sea pianistas o guitarristas, por la técnica con los años. Ahí está, Emily. Túnel carpiano. Esta es una enfermedad profesional. La vamos a ver hoy. Solo quería ver que no nos confundamos, porque alguien me decía que él pensó que las enfermedades profesionales eran como que solo la que le daba a los profesionales. Entonces le dije, no, el Código de Trabajo no está hablando de profesiones, está hablando de trabajo. Y estas enfermedades precisamente son, y no, yo te digo, a él en extraer lumbago. Lumbago podría ser, por ejemplo, la forma, la posición que uno pueda tener en su trabajo puede provocar. Trabajar en fábrica de lápices puede ser, Carolina, o sea, vamos a ver las enfermedades. Aquí van a encontrar un sinnúmero de ustedes. Lo más importante es de que el cáncer, por ejemplo, claro. Lo más importante aquí es de que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de reportar esto a la OIT. Entonces, su informe no puede ser un informe, tiene que ser un informe con la veracidad de los hechos, porque es una obligación que se tiene. Vamos, entonces, nos toca el COVID. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Sí, tenía problemas con el audio, no me voy a conectar, disculpe. No tengas pena. Mira, Elena María Fernanda dice que la tensión nerviosa puede ser a ustedes. Puede ser que estén nerviosos ahí en el trabajo. Entonces, usted únicamente nervioso en los exámenes, no de laboral, va. De laboral usted está relajado. Pero en los exámenes sí yo lo miro que está. Y cuando yo les pregunto, ¿qué tal? ¿Qué curso? ¿En qué curso no les han dado nota? Y hasta la voz temblorosa, dicen, falta en tal curso, no, hombre, tranquilo. Síndrome del túnel carpiano, ese es el nombre, como Ingrid lo estudió. Bueno, revisemos entonces. Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades y personalidades sindicales. Está hablando de personalidades jurídicas, está hablando de los sindicatos. Ya cuando fue aprobado todo un sindicato tiene personalidad jurídica, esa personalidad se inscribe en la Dirección General de Trabajo, ¿sí? Y personerías es porque quienes integran el Consejo Consultivo y el Comité Ejecutivo deben de inscribirse exactamente en la Dirección General de Trabajo. Luego el 13, llevar a cabo, bajo su estricta responsabilidad del Director General de Trabajo, revisión de las cuentas sindicales. Esto es importante, ¿eh? Quienes pertenecen a sindicatos saben de que la ley, si hay disposición, que las cuotas de los afiliados, el sindicato no tiene libre albedrío para invertirla en decir, bueno, hoy nos ingresaron 10,000 quetzales y los vamos a gastar en esto. No. El sindicato, quienes son dirigentes sindicales o pertenecen a un comité ejecutivo, han pertenecido, saben que en la revisión de cuentas, en pagos para las... Imagínate, pero ese es otro tema, va, que ya lo tocamos, lo vamos a tocar acá, porque imagínense, en los pactos colectivos de condiciones de trabajo habían pactos que decían, se hizo, imagínense el gran logro que hizo el sindicato. En el mes de diciembre, Yemilé tiene derecho a un pavo, no dice ni de cuántas libras, va. Tu pavito así te da, bueno, lo que yo les quiero decir es que está bien, pero yo creo que pues hay quien le gusta el pavo. Entonces, ¿qué beneficio puede ser para un trabajador que no le guste el pavo? Pero bueno, eso vamos a ver cómo van los sindicatos. Me voy a tener en esto. No sé si tengo algún dirigente sindical o alguien que haya pertenecido a un comité ejecutivo, un consejo consultivo. Pero vamos a ver la revisión de cuentas sindicales. Por favor, los sindicatos sí tienen, creo que son 4 rubros. En administración, en no sé qué, o sea, en 4. Ellos deben, y están los porcentajes que deben gastar en cada uno de ellos, ¿eh? No se trata que ellos puedan disponer libremente del dinero. Recibir copia coordinada de todo contrato de trabajo. Si ustedes saben que los contratos van a la Dirección General de Trabajo, ahora pues ya saben que también es electrónico. Promover pasantías universitarias, ¿no? Ustedes, eso es interesante. Esto a mí lo que me llama la atención es de que si usted tuviera tiempo, todos los años, o a veces por años, por 4 años o 2 años, se firma un convenio entre nuestra querida Casa de Estudios, nuestra facultad y el Ministerio de Trabajo. Buenísimo sería si a usted le gusta derecho laboral, inscribirse, y mejor si va a la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Ustedes, el derecho laboral no es únicamente la demanda
salarios, prestaciones, no. Se van a dar cuenta de lo hermoso del derecho laboral. El derecho laboral también incluye la previsión social. Y en la previsión social es lo que hemos hablado, ¿sí? Vamos a ver cuántos casos conoce. La experiencia que usted va a adquirir sería sumamente importante. Si usted decide y se decide por derecho laboral, mi posición es decirle esto. Y el número 20, que es donde yo quiero que usted vaya preparando, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Y el número 20 es el que yo quiero motivarlo a usted, porque de esta función, de esta atribución que tiene este ministerio, usted tiene ahí para hacer su tesis como usted no tiene idea. Si usted va al Tesario, encuentra muy pocos temas relacionados con el Seguro Social en cuanto a demandas. Pero bueno, este viceministerio, a través de la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, tiene la obligación de plantear demandas ordinarias cuando procediera en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mediante los cuales se pretenda proteger el derecho que le asiste al denunciante en los siguientes casos: protección relativa a la enfermedad y la maternidad, subsidio en caso de accidente de trabajo, negativa de cobertura por los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia. Dos casos concretos que yo tengo por ahí las sentencias, se las voy a enviar y las vamos a analizar juntos en este caso, Pero lo importante es de que ya nos dimos cuenta, ya hemos hablado y lo vamos a ver, que muchas veces cuando a un trabajador afiliado del ICS le ha negado, por ejemplo, una operación por un cáncer, entonces esta entidad o el abogado particular, asesorando a un trabajador afiliado al Seguro Social, acude a un órgano jurisdiccional y hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde obligan. Por ejemplo, en un caso de un trabajador, vean, el Seguro Social lo envió a aquellas consultas a servicios contratados que le llaman ellos, que es un médico particular, no es un médico del Seguro Social, sino es un médico particular. Lo interesante de esto es de que el médico particular, bueno, al final con los exámenes, él tenía cáncer en la próstata, pero él necesitaba un medicamento y este médico particular, que era pagado por el Seguro Social, le dijo: usted necesita esta clase de medicina. Cuando él va al Seguro Social, le dice: bueno, esta es la receta que me dio el médico que ustedes mismos pagaron, y dice, bueno, pero resulta que viene el ICSI y dice: bueno, señores, lo lamento, pero nosotros dentro de nuestro, inventario de medicamentos, nunca hemos tenido esa medicina. Pero vean qué interesante ustedes, qué interesante. Solo tengo duda, esa noticia, Kevin, denla otra vez, hombre. Fíjese que no sé si esa es la noticia que usted está hablando. Kevin Cordón acaba de ganar y se va a las semifinales en las Olimpiadas. No, yo estaba viendo ahorita el juego también y qué bárbaro ese tipo. Un gran ejemplo para Guatemala y para todo lo que nos tenemos acá, ¿verdad? No, pues yo te digo, para nosotros como guatemaltecos, imagínate qué alegría puede producir. Y con lo que hemos vivido la pandemia. Venció a la raqueta número 1 de Corea. Con eso le digo todo, que los coreanos son los especialistas, ¿no? Y le ganó el primero 13-21 y el segundo 18-21. Bárbaro ese tipo. Si hay medalla de oro, por lo menos fresco de sushi, ¿sabes? Por lo menos. Hay que celebrar, pues. Va a ser histórico. Hay que celebrarlo. Edén no quiere fresco de sushi, vos. Pero bueno, por favor, vean, este médico le recetó, el ICS no quiso pagarle, se tuvieron que bien fermentar. Imagínate, antes en los pueblos era la chicha y el en Oriente, no sé si hay un Oriente ahí, le decían la cucha. Como las manías de ese Robert. Pues imagínate, ya que él se fue hasta Salcajá trayendo su bebida. Caldo de frutas. Imagínate. No, muchachos, ojalá que Dios nos bendiga con una medalla de oro ustedes. De oro, ya la merecemos, va. Ya la merecemos. Bueno, vean. Entonces, este médico, al final no se le dio. Sí. Fíjate que
Bueno, se fueron a la Corte Constitucional, al final la Corte ordena, le da horas al Seguro Social y le advierte que deben de darle esa medicina al señor. No importa que no tenga sus inventarios, el Seguro Social le tiene que dar esa medicina porque estamos hablando de la salud de un afiliado. Y segundo, le dice que en caso de desobediencia, a cada miembro de junta directiva le van a poner una sanción de 2,000 quetzales. Y adicionalmente lo deja bajo las responsabilidades civiles y penales que pueden incurrir por el incumplimiento de la resolución. Bueno, pasemos al siguiente ministerio, que es el de Previsión Social y Empleo. Velar por la protección del trabajador en cuanto a su salud, seguridad ocupacional a través del estudio. Lo importante acá es de que tenemos que aplicar. Solo quiero que, no sé si alguien me hiciera favor, este famoso decreto que nos habla de la salud y seguridad ocupacional, solo quiero estar seguro, creo que es el 229 de 2014. Ahora lo busco, licenciado. Alguien que, aparte de mi si alguien lo puede buscar, que lo publique. Solo tengo dudas para no fallar en el número. CILIC es 229 de 2014. ¿Cómo se llama, Cintia? Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Bueno, si lo puedes publicar ahí para que quede por escrito. Bueno, ya estamos ahí. Entonces, es importantísimo conocer esto. Si ustedes ahorita, Cintia, que ya lo vio, esa tiene cualquier cantidad de artículos, pero ya, Cintia, el tener tiempo y leerlo uno vas a dar una muy buena asesoría, todos nosotros vamos a dar una muy buena asesoría a una empresa cuando conozcamos este reglamento. No vean las cosas por lo extenso, vean por lo interesante que son a veces los temas que deben de motivar a uno por leerlos. Capacitar y recomendar a los trabajadores y patronos sobre las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que ayuden a prevenir y evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Sensibilizar y socializar en los centros de educación estatal y privados del país los derechos laborales. Imagínense qué hermoso sería que el ministerio cumpliera ese trabajo. Qué hermoso sería que nosotros, ahí estamos, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo 229-2014. Bueno, vean lo que dice el 6. Qué importante es de que nosotros, por ejemplo, vayamos a educación media y le enseñemos a nuestros jóvenes, estamos hablando posiblemente de 12, 13, 14, 15 años, los derechos laborales. Imagínense para todos nosotros lo que Pamela preguntaba al principio, saber nosotros de que en Guatemala a los 15 años tenemos todos los derechos, inclusive pertenecer a un sindicato. Lo que no nos permite es pertenecer al comité ejecutivo, al consejo consultivo, pero yo puedo firmar mi contrato de trabajo, puedo percibir mi salario. Qué valioso es el derecho laboral en ese tema. Administrar el programa de aporte económico del adulto mayor. Esto ya lo hemos hablado y lo vamos a tocar más adelante, que es lo que Sergio indicaba que por qué no estaba en el Ministerio de Desarrollo. Actualizar la base de datos de plazas vacantes. Esto lo hace continuamente, por eso están las famosas ferias de trabajo y los kioscos de trabajo. Autorizar a más realidad los permisos individuales o empresariales que se extienden a extranjeros para trabajar en el país. Y el 13, los trabajadores guatemaltecos en el extranjero. Primero quiero decirles de que esta es la dependencia o este es el viceministerio que se encarga de autorizar el trabajo de extranjeros en Guatemala. Que nunca se les olvide que cuando les pidan una asesoría en ese tema, hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. Ciertos requisitos que se deben cumplir. El porcentaje de Guatemala, si Guatemala no tiene técnicos en ese... O sea, el ministerio tiene que tener cuidado en esas autorizaciones para evitar quitarnos el trabajo a los guatemaltecos. Y el caso en el extranjero. Por ejemplo, ustedes ven que recientemente dice el Ministerio de Trabajo anuncia que un grupo guatemalteco va a trabajar a Canadá, a Estados Unidos, a México, especializados más que todo en la agricultura. Lo importante es que el Ministerio tiene la obligación de que se cumplan, que esos trabajadores tienen que ir en las mismas condiciones con los nacionales de ese país. Llevar el control y el registro de coordinación de instituciones de capacitación técnica y profesional públicas y privadas. Pues esto es lo que hemos hablado nosotros en cuanto a la capacitación, que lo vamos a ver detenidamente en el apartado respectivo. Gestionar, vean, esto sí me interesaría. Sergio, el 18 y el 19, por favor, que te pudieras leerlo. Mucho gusto, licenciado. Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades
becas para la capacitación en el empleo dirigidas a la población guatemalteca, proponer candidatos mediante una selección objetiva, asimismo evaluar periódicamente los estudios y comportamiento laboral de los becarios favorecidos. Pero usted viene, qué interesante, es obligación del ministerio prepararnos a nosotros a través de becas aún en el extranjero. Sigamos el 19. Licenciado, pero aquí hay algo bien interesante, y es de que Segeplan es el que publica ese tipo de becas en la página actual de ellos, pero es labor del Ministerio de Trabajo el poder hacer la selección de las personas que se van para esas becas. ¿Es así? Exactamente, cuando Sergio menciona, por ejemplo, le digo, cuando ustedes sean profesionales, por favor, consulten siempre la página de Segeplan, ¿no? A veces hay muy buenas maestrías y doctorados que ofrece el extranjero. Y en este caso, Sergio, también debería de gestionar, aquí es gestionar, fíjate, lo debería hacer directamente el ministerio, en materia laboral, ¿va? En materia laboral. Pero miremos, el 19, ¿ya lo leíste? No. Promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales a través del otorgamiento de becas, de ayudas económicas, créditos y otros programas. Imagínate, es obligación del ministerio promover para que los guatemaltecos, no está hablando ni siquiera de los trabajadores, imagínate lo que dice, que la población de riesgo, de vulnerabilidad, que no hayan tenido experiencias laborales, que es un problema serio. El otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos u otros programas. Esa es obligación del ministerio. No sé si se daba y si se da, pero no nunca avisan. Debería ser a través de publicaciones, debería ser a través de convocatorias. Luego el 23 habla precisamente de los privados de libertad que tienen el derecho a la reinserción laboral cuando han cumplido sus condenas. Y lo otro, pues, es promover el desarrollo socioeconómico, cultural y político de las mujeres, estableciendo vínculos con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, con fines similares, procurando el enfoque de equidad de género y multiculturalidad en todas sus acciones. Eso le tocaría precisamente al ministerio. Y por último tenemos el administrativo financiero. Se recuerdan que aquí únicamente vamos a ver dos temas que son los centros vacacionales, o sea, los centros de recreación y las estadísticas. Entonces, en el 19 teníamos nosotros nada más aquellos famosos kioscos que esta dependencia debería tener, aquel kiosco de información que se mantenía antes, hoy creo que ya no está, en la entrada exactamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diseñar y establecer un plan de carrera administrativa para el servidor público. Ese sería sumamente importante. De eso carecen casi todas las instituciones. La facultad tiene esa bendición que los titulares comienzan por 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12. Redactar y desarrollar la política en materia de recreación de los trabajadores del Estado. Luego dar mantenimiento, por ejemplo, a las instalaciones. Planificar actividades culturales, deportivas y artísticas en los centros recreativos. Coordinar y establecer avances estratégicos con instituciones estatales, privadas y semiprivadas en el ámbito recreativo y cultural. Y las últimas, que ya son en cuanto a la estadística, recopilar, generar y difundir estadísticas generales relacionadas con el cumplimiento del ámbito laboral. Coordinar y atender solicitudes de información de estadística requerida por organismos internacionales. Analizar e interpretar la información recopilada. Elaborar y aplicar manuales instructivos y boletas que sean necesarios para la producción de estadísticas. Desarrollar e implementar métodos modernos para la promoción de estadísticas. Y por último, la coordinación que debe dar con el Instituto Nacional de Estadística, promover sistemas estadísticos de empleo e ingreso coordinado con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades. Para efectos del curso, pues lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy, que lo vimos en términos generales. Cada una de las cosas que nosotros vimos en el adulto mayor, cuando hablamos de la discusión de los adolescentes, y bueno, todas las discusiones que hablamos, quiero decirle que son puntos que nos vamos a ver en el apartado respectivo. Todavía nos falta mucho que ver acá. Yo creo que en esto, pues, lo vamos a dejar por la hora ahí, que tengan ustedes en que sea unos 3 minutos mientras comienza la otra clase.
Y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo día, miércoles. Yo estoy depurando nada más esos dos temas que hemos hablado. Así es que pasen. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Adiós, se cuidan, Brenda. ¿Qué vosotros? Feliz noche. ¿Verdad? ¿Perdón? Retrasados mañana a las 3. Mañana a las 3. Ok, gracias. Va, todo salga bien. Feliz noche, Lick. Adiós, Gabriela, te quedas. Gracias, igual, Lick. Adiós, Ingrid.